Hola, profe, aquí estamos después de clase, después de esa lección matadora, haciendo el trabajo autónomo 7. Ahí estamos. Ya es después de clase, profe, son las 4. El problema 1 del trabajo autónomo 7. Nos da un gráfico de aceleración por tiempo y del cual podemos sacar de aquí el periodo. El periodo sobre 2 es igual a 0.2 y de ahí después vamos el periodo y tenemos que 0.4. También otro dato que nos da es la aceleración máxima, que es igual a 300, que con esa podemos sacar la amplitud. Despejamos y tenemos que la amplitud es igual a 1.22 centímetros. Y para encontrar la ecuación de la posición, que es esta de aquí, reemplazamos los datos y ya, eso es todo. Ya. Dice que un pedazo de plastilina de 40 gramos viene y se incrusta en un bloque que está en reposo. Nos da la masa de la plastilina, la masa del bloque, la velocidad inicial y lo que se comprime. Entonces usamos conservación de la cantidad de movimiento. Tenemos masa 1 por velocidad inicial, más masa 1 más masa 2 por la velocidad final, porque está incrustado ya. Y nos da una velocidad final de 3.85, que es la respuesta del enunciado de la. A ver, nos pide también la constante. Para sacar la constante usamos conservación de energía. Al inicio tenemos un medio de la masa por la velocidad inicial, que en este caso la velocidad inicial sería la velocidad final sacada desde el anterior. Y un medio de K por X al cuadrado. Despejamos y nos da la constante de 385.4 newtons metros cuadrados. Nos pide el periodo. Para sacar el periodo tenemos que la frecuencia angular es K sobre M, raíz cuadrada de K sobre M, y nos da 19.25. Entonces reemplazamos que el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular y nos da 0.033 segundos el periodo. Ya, problema 3. Sobre un plano inclinado de roce despreciable se coloca un bloque de masa M conectado a un resorte de constante K y de largo natural L sub 0, produciéndose un estiramiento X sub 0 más allá de su largo natural L sub 0, quedando el sistema en equilibrio. A partir de la posición de equilibrio se desplaza el bloque hacia abajo y se suelta. Determinar la ecuación del movimiento armónico simple y la frecuencia W. Ya. Aquí tenemos el gráfico de el bloque de masa M con su resorte. Y aquí tenemos el DLC, diagrama de cuerpo libre del bloque. Donde tenemos la componente del peso en X y en Y, y la fuerza restauradora que tiene el... ¿Cómo que se llama esta cosita? Resorte. Ya, y aplicamos las condiciones de equilibrio y de movimiento. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, pero de equilibrio. Como vemos en el gráfico, tenemos que el peso para este lado sería positivo y la fuerza restauradora sería negativa. Igualando a 0 tenemos que la componente del peso en X es igual a la fuerza restauradora, que por fórmula es X, es la constante por el desplazamiento, el estiramiento. Ya. Para el movimiento tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Reemplazando lo que encontramos en la primera ecuación, tenemos que Wx es igual a X sub 0. Y esta fuerza, como está en movimiento, tuvo otro desplazamiento por la fracción del peso del bloque. X sub 0 más X, rompiendo el paréntesis, eliminando elementos iguales, tenemos que menos X menos K por X es igual a masa por aceleración. Pero sabemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición. Ya. Lo que queremos llegar para saber que es un movimiento armónico simple es a esta expresión. Por lo tanto, pasando a sumar esta expresión al otro lado, igualando a 0, llegamos a este. Y sabemos que K sobre M es igual a W al cuadrado, de donde sacamos que W es igual a la raíz cuadrada de la constante sobre la masa. Ya voy a hacer el problema 4, que dice que... ¿Qué dice? A ver, dice que una barra rígida de masa no sé cuánto está soportada sobre un pivote que está a 1 metro de su centro de masa
y dos resortes que uno es mayor, tiene mayor constante que el otro y que demuestre que es un movimiento armónico simple y que la frecuencia de oscilación. Ya. Entonces lo que hay que hacer es en dos partes, en movimiento y en equilibrio. Tenemos la masa, la longitud de la vara y las constantes de cada resorte. En equilibrio tenemos la fuerza del resorte 1 que va hacia abajo, la fuerza del resorte 2 que va hacia arriba. El peso obviamente va hacia abajo en su centro de masa, y en el pivote tenemos la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Horizontal hacia la derecha porque tiende a moverse hacia la derecha. Ya, entonces hacemos torque. Torque en equilibrio es igual a 0. Sacamos que las fuerzas de restitución siempre tienen su torque negativo. Entonces la distancia, hay que multiplicar la fuerza por la distancia de cada una de las fuerzas. La distancia desde el eje lo hemos puesto en el pivote, donde pivotea. Entonces la distancia hacia el resorte 1 es L tercios, hacia el resorte 2, 2 L tercios, y hacia el centro de masa L sextos. De ahí sabemos que el resorte 1 en equilibrio está un poco elevado, así que hay un delta x1, y en el resorte 2 está un poco comprimido, por lo tanto es delta x2 por la distancia y por su constante. De ahí eliminamos las L's y dejamos el peso en función de los deformamientos en equilibrio y las constantes. De ahí hacemos el movimiento. Como sabemos que tiende a moverse hacia acá, o sea, hacia la derecha, entonces tenemos que hacer diagramas de cuerpo libre otra vez, y siguen siendo en la misma dirección las fuerzas. Lo único que cambia es que ahorita hay un ángulo para las distancias con las que tenemos que calcular los torques, y se añade un estiramiento y una compresión más en cada resorte. Por eso hacemos estos tres triángulos para saber en función de L cómo quedarían las distancias que se necesitan para el torque y la compresión y estiramiento de cada resorte. Sabemos que el L1 es L tercios coseno, y el D1, que es lo que se le añade al estiramiento del resorte 1, es L tercios del seno. Y bueno, así hacemos con las otras dos fuerzas que van a ser torque. De ahí sabemos que la fuerza de restitución 1 es la constante por lo que se estira, que sería delta x1, que es la anterior, más lo que se añade de estiramiento, que hemos denotado como D1, por el L1, que como hemos dicho antes es L tercios del coseno de teta. Bueno, y así en las otras dos fuerzas, y esto lo tenemos que igualar al momento de inercia por la aceleración angular. Sabemos que el momento de inercia no está en el centro de masa, por lo tanto hay que hacer ejes paralelos. Entonces el momento de inercia en el centro de masa sería un doceavo de la masa por la distancia al cuadrado, más la masa, y como la distancia a la que está es L sextos, es L sextos al cuadrado. De ahí sumando queda una inercia de un noveno de la masa por L cuadrado y por la inercia. Ya bueno, de aquí eliminamos L's y rompemos paréntesis. Como rompiendo paréntesis, tenemos que esta expresión de aquí es la misma que esta de acá, que es el peso sobre 6. Como ahí sacamos el negativo, y como queda menos p sextos y aquí está sumando, se eliminan, y queda esta expresión de aquí igualada al momento de inercia por la aceleración angular. De aquí lo que hacemos es el D1, que sería lo que se le añade de estiramiento y de compresión a los resortes cuando ya están en movimiento, que es en función del seno de teta. El coseno de teta para ángulos muy pequeños son iguales a 1. Por eso aquí el coseno de teta y aquí se van y se multiplican por 1.
Y aquí en cambio el seno de teta cuando son ángulos muy pequeños tienden a teta. Ya, entonces aquí volvemos a eliminar L's y los senos de teta lo cambiamos por teta. De aquí, como todas están divididas por 9, se van y sacamos teta como factor común. De ahí la masa la pasamos dividiendo y tenemos que una constante está multiplicada por el desplazamiento negativo. O sea, esta es la fórmula del movimiento armónico simple. La aceleración por una constante, o sea, la aceleración igual a un negativo de la constante por el desplazamiento. Y lo único que hacemos aquí, sabemos que la constante es igual a la frecuencia angular al cuadrado. Lo que hacemos aquí es sacar la frecuencia y elevar al cuadrado la constante. Y bueno, reemplazamos factores y queda una frecuencia de 5.44 radianes sobre segundo. Bueno, profe, ya acabamos aquí, ya estamos. Aquí está Edison. ¿Cómo se llama? Y nada, ya terminamos ya. La hora. Tardamos poquito porque los Son problemas son pocos, son 4 nomás. Ya.